definiciones y del comportamiento de los líquidos o de fluidos en diferentes ductos, lo que vamos a desarrollar en estas placas, en una idea somera más o menos como para saber en qué régimen me encuentro. Si un fluido, si la definición de régimen de fluido vendría a ser como definir a qué velocidad se encuentra el fluido. Nosotros, para determinar en qué régimen o a qué velocidad se encuentra el fluido dentro de un ducto, hay diferentes formas de caracterizarlo, como flujo ideal, flujo laminar y flujo turbulento. Para saber y determinar eso, nosotros necesitamos determinar el número de Reynolds. ¿De qué depende el número de Reynolds? Depende de las propiedades del fluido o del gas en el que estamos estimando. Otra cuestión importante de lo que es la característica del fluido o de la mecánica del fluido es el teorema de Bernoulli, donde de alguna manera nos determina o nos deja determinar diferentes cuestiones que se quieran calcular teniendo algunas propiedades del líquido. Ahora le invito a ver la siguiente placa. Continuando con la definición de lo que es mecánica de fluido, ya hemos definido las características del fluido con sus propiedades de densidad, viscosidad, peso específico, presión, algunas propiedades interesantes como el teorema general de hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Ahora nos vamos a referir a los comportamientos de los fluidos o de líquidos en ductos cerrados, es decir, por ejemplo, en una cañería. Para dicha consideración se debe conocer lo que se denomina ecuación de continuidad. ¿Qué significa la ecuación de continuidad? Si yo considero un líquido, un fluido en circulación en ducto cerrado, la ecuación de continuidad considera que la cantidad de líquido que ingresa en una determinada posición 1 es igual a la cantidad que sale en la posición 2. Esta consideración es teniendo en cuenta el movimiento estacionario, es decir, que no se consideran los rozamientos ni las pérdidas, el fluido es incompresible y la densidad es constante. Por lo tanto, no existe es decir, el fluido no cambia en el recorrido. La propiedad o la consideración importante de dicho punto es el flujo másico, que es el flujo másico en el punto 1 y el flujo másico en el punto 2. En función a dicha característica vamos a determinar lo que es en una ecuación analítica la cantidad de flujo, la cantidad de movimiento o de las diferentes características del comportamiento del líquido en esos dos puntos. Si yo consideraba flujo estacionario, es decir, que la cantidad que ingresaba es decir, igual a la cantidad que salía, se cumple esta igualdad, es decir, que el flujo másico de ingreso es igual al flujo másico de salida. Donde el flujo másico de ingreso se considera como la densidad por el área por la velocidad. Es decir, está considerando las propiedades del líquido o del fluido y las propiedades del ducto. Y que hay una relación entre ambos comportamientos, tanto el fluido como el ducto. Es el área de la sección del ducto, que es la que en este caso es el área 1 y en este caso es el área 2. Para las propiedades del fluido hay que tener en cuenta que las densidades son en función de la temperatura. Es decir, que yo tengo un gas a una temperatura, la densidad de dicho gas está en función a su temperatura. Al igual que, por ejemplo, un líquido como el agua. No es lo mismo estimar con esta ecuación agua cerca de los 0 grados centígrados que agua cerca de los 100 grados centígrados. Es decir, donde la variable es la densidad y este está en función de la temperatura. Considerando la ecuación de continuidad del flujo estacionario, donde la densidad es constante, en esta igualdad se simplifica la densidad y me queda una ecuación resumida que es área por velocidad. Es decir, yo conociendo la velocidad de ingreso del fluido, puedo estimar la velocidad de salida. Conociendo la velocidad y las áreas, puedo estimar también la presión de salida. Esta ecuación es muy importante
para determinar en diferentes tipos de cañería alguna reducción o ampliación para diferentes tipos de incremento de presión o disminución de presión. Esta es una cuestión muy general en la cual, bajo todas las consideraciones que se hicieron, se pueden determinar a grosso modo algunas de las propiedades. El comportamiento de los líquidos en las tuberías depende mucho, como lo habíamos dicho en la cuestión anterior, de su velocidad y de sus propiedades y de la característica del ducto en el cual está sometido. Una ecuación en la cual contempla dichas características son, por ejemplo, es la ecuación de Bernoulli. Y algunas de las consideraciones, por ejemplo, son que sea incompresible, que sea ideal, que no haya rozamiento y que no sea no viscoso. El comportamiento del líquido puede ser en lo que se denomina régimen. Los regímenes del flujo puede ser, en este caso, como lo habíamos dicho, ideal, en donde el comportamiento del líquido en toda su sección tiene un comportamiento uniforme y constante. El otro comportamiento del líquido es un flujo laminar. Un flujo laminar se considera la viscosidad del líquido y donde la velocidad no es uniforme y tenemos comportamientos en una parábola. Es decir, en el interior de un ducto vamos a tener que la velocidad máxima del flujo es en el centro y cerca de la superficie del ducto tenemos velocidad cero, donde en estos puntos se considera el efecto de la viscosidad, el efecto de la rugosidad y el efecto del rozamiento de la pared del ducto con el líquido. Otro régimen considerado y tenido muy en cuenta es lo que es el régimen turbulento o de Venturi. En este caso, el comportamiento del fluido dentro del ducto es caótico, es decir, en todas direcciones y no tiene un comportamiento que se pueda explicar fácilmente. Existen ecuaciones en las cuales se puede explicar dicho comportamiento, pero están en consideración, es decir, teniendo muchas consideraciones. Y es una manera somera de explicar el comportamiento en este estado. La manera de saber en qué régimen estoy, si estoy en un flujo ideal, si estoy en un flujo laminar o en un flujo turbulento, es mediante el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional que, dependiendo de qué tipo de superficies está el líquido desplazándose, me determina el régimen en que se encuentra. Es decir, dicho número está tabulado, si existen tablas en bibliografía especializada en dicho tema, en donde especifica si para ducto cerrado a qué número de Reynolds se considera ideal, laminar o turbulento. Dicho número contempla las propiedades del ducto, que este es el diámetro, y las propiedades del fluido, que en este caso tenemos lo que es la densidad, la viscosidad y la velocidad. La dimensión de este número es sin dimensión, es decir, que es un número adimensional. Al describir la forma de movimiento de un líquido, tenemos lo que se denomina el teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli encierra o contempla los tres tipos de energía de un fluido en un ducto. Por ejemplo, la energía potencial, la energía cinética y la energía del flujo. La energía potencial está relacionada en función a la altura, a la densidad y a la fuerza de gravedad en el cual se encuentra. Por ejemplo, un caño de agua de un tanque, por ejemplo, tiene una energía potencial diferente al mismo caño ubicado a la superficie de la Tierra. La energía cinética está relacionando la velocidad por su densidad. Y la energía de flujo está en función a su presión. La sumatoria de las tres tipos de energía, que son las tres energías que contemplan un flujo en una cañería, está encerrado en lo que es esta ecuación.
y es una constante, es decir, que acá se considera el estado de continuidad, como habíamos dicho anteriormente. Una aplicación de dicha ecuación es un ducto, por ejemplo, que tiene diferentes posiciones, donde acá consideramos la presión de el tema de la altura, tenemos dos alturas, y donde considerando que en la consideración de continuidad el flujo que entra tiene que ser igual al flujo que sale. Como el líquido no varía en su trayectoria, si es un líquido incompresible, de si es constante, se cumple la igualdad de flujo másico de ingreso es igual al flujo másico de salida. Es decir, que la energía de entrada tiene que ser igual a la energía de salida, sin considerar las pérdidas de rozamientos o cuestiones inherentes en todo tipo de cadena.